Hola, espero que estén bien. En el siguiente video trabajaremos la resolución de problemas con funciones exponenciales. Vamos a ver cuáles serían estos ejemplos. Para este caso de problemas con funciones exponenciales, vamos a tomar en cuenta este ejemplo que voy a poner acá en pantalla. Dice lo siguiente: en el año 2000 la cantidad de mamíferos de una especie en cierta región fue de 500 individuos. Expertos han determinado que a partir del año 2000, o sea, empezamos en el año 2000, esto es importante señalarlo. Nosotros vamos a iniciar cualquier tipo de procedimiento o de datos en el año 2000. Ese va a ser mi punto de partida. A partir del año 2000, el crecimiento f de t de la población de esos mamíferos se puede determinar mediante el criterio f de t es igual a 500 por 3 a la t medios, donde t es el tiempo en años transcurridos desde 2000. Entonces nosotros podemos decir que f de t va a ser la cantidad o la población que nosotros vamos a tener de mamíferos. Voy a ponerlo aquí. Y además de eso, nosotros también tenemos t. T me va a dar otro dato. T va a ser el total de años transcurridos. Entonces, T va a ser años transcurridos. Años transcurridos importante desde el 2000. Entonces, tenemos esta parte de acá. Ya tenemos f de t, que es la cantidad de mamíferos que van a haber, va a ser la población que va a existir, y tenemos t, que son los años transcurridos. Vamos a ver de qué nos habla más o menos las preguntas del problema y otras cosas más que vamos a ver. ¿En cuál año la población fue de 1500 individuos? Si nosotros vemos, nos dan esta partecita de aquí muy importante, que son 1500 individuos. Esos 1500 individuos es f de t. Ya tenemos este dato de acá. Entonces, lo que hacemos es, en el criterio que tenemos aquí arriba, que es la parte más importante del problema, realizar la sustitución. Si yo ya tengo en esta parte de aquí que me dan f de t, entonces yo puedo realizar la sustitución en el criterio por f de t. ¿Y qué es lo que yo voy a encontrar? Pues yo voy a encontrar lo que serían los años. Entonces, en este caso yo ya tengo f de t, que son 1500 individuos, y lo que debo encontrar van a ser los años, que es t. ¿Por qué? Porque aquí me están preguntando por años. Entonces vamos a ver cómo nos iría. Lo que tengo que hacer es el reemplazo en lugar de f de t de los 1500, y me quedaría lo siguiente: 1500 va a ser igual a los 500 que yo ya tenía por 3 elevado a la t medios. Nosotros necesitamos encontrar t. Entonces, para lograr encontrar t, nosotros podemos realizar un despeje. Pero este despeje vamos a realizarlo con la calculadora. Ok, ¿y cómo realizamos un despeje de la calculadora? Pues recordemos que los despejes en la calculadora se hacían poniendo toda esta parte que está aquí, esta ecuación en la calculadora, así exactamente como está, pero en lugar de poner la t, lo que poníamos era la x, que era como se representaba una incógnita en la calculadora. Entonces, ese cuadro verde que está ahí, nosotros lo introducimos en la calculadora así como está. Y después de eso, vamos a estripar lo siguiente, que eran los pasitos que había que estripar. Había que estripar la tecla Shift, después estripar la tecla Calc, y después estripar el igual. Esos eran los pasos que nosotros íbamos a seguir: Shift, Calc, igual. Y resulta que después de aplicar esos procedimientos, a mí me iba a tirar el valor de x, que en este caso sería el valor de t. Si nosotros realizamos esos procedimientos y esos pasos en la calculadora, el valor de t me daría 2. ¿Estos qué son? Estos son los años transcurridos. Nosotros habíamos hablado al inicio de qué año partía esta parte, y resulta que parte desde el 2000. Entonces, si se inicia en el 2000 y transcurrieron 2 años, la población de 1500 individuos va a ser en el año 2002. Entonces ya tenemos esa primera. Vamos a ver la siguiente. Dice, ¿de cuántos individuos fue la población en el 2012?
A mí ahora me están preguntando por los individuos, entonces me están preguntando por f de t. Y si me preguntan por f de t, significa que a mí ya me tienen que dar el año. Que el año, recordemos que se representaba como t, que eran los años transcurridos. Entonces yo ya tengo t, tengo que calcular f de t. Resulta que para calcular f de t, lo que tenemos que hacer es una sustitución de los años que nosotros tenemos. Nosotros ya sabemos que t son los años transcurridos, en este caso desde el 2000 hasta el 2012, que es en el año que nos están presentando y que tenemos que calcular la población de individuos, tenemos 12 años transcurridos. Entonces lo que vamos a hacer es una sustitución en la función en lugar de t, que me iría quedando de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener 500 por 3 elevado a la t medios. T ya sabemos que son 12 años, porque son la cantidad de años transcurridos. Entonces, 12 sobre 2. Y si metemos esta partecita de acá en la calculadora, que sería 500 por 3 a la 12 medios, me va a dar de resultado 364.500. Que esa es la población en total que va a haber a los 12 años después del 2000, que sería esta última opción de acá. Y por ahí andaría lo que sería la resolución de este tipo de problemas. Vamos a ver cómo completar una representación tabular. En este caso de aquí tenemos, completa la siguiente representación tabular del crecimiento de la población de mamíferos dependiendo de los años que pasen. Entonces, nosotros tenemos T aquí que van a ser los años iniciales. Al menos 2000, 2001, 2002 y 2003. Vamos a ir calculando el valor de f de t para cada uno de esos años. En el 2000, nosotros ya sabemos, según lo que me dice el problema, que se inició en el 2000, la cantidad de mamíferos era de 500. Entonces, yo ya sé que en el 2000 habían 500 individuos. Entonces ya calculamos esta parte. Ahora vamos a ver con el 2001. Con el 2001 resulta que t sería o tendría el valor de 1. Entonces, si yo ya sé que en el 2001 t tiene el valor de 1, lo que hago es realizar la sustitución en la ecuación que tengo ahí adelante. Entonces vamos a ver cómo me iría quedando esa parte. Tengo la ecuación acá arriba, entonces en lugar de t, lo que voy a ir haciendo es realizar la sustitución. Yo ya sé que en ese primero t vale 1, entonces f de 1 va a ser igual a, en este caso, 500 por 3 a la 1 medio. Y nosotros lo que hacemos es poner esa partecita en lo que sería la calculadora. Después de realizar la sustitución en la calculadora, a nosotros nos va a dar un resultado aproximado, porque me daría una aproximación de 866. Entonces, van a ser aproximadamente 866 mamíferos, los que van a ver en este año 2001. ¿Por qué no ponemos decimales? Porque si estamos hablando de mamíferos y ponemos 86, por ejemplo, 0.5, significa que nosotros partimos algo a la mitad. Estamos dejando un mamífero partido a la mitad y esa en este caso no funcionaría. Entonces hay que redondear en este tipo de problemas. Tenemos 2002, entonces en este caso ya han pasado 2 años a partir de 2000. En lugar de t, nosotros lo que vamos a poner es el valor 2. Entonces vamos a ir sustituyendo los valores. Quedaría 500 por 3 a la 2 sobre 2. Si nosotros realizamos ese cálculo, se hace exactamente igual al anterior. Lo que hacemos es nada más poner el valor de 2 en t y meterlo en la calculadora. Eso me daría un resultado de 1500. Entonces ya tendríamos esta partecita de acá. Entonces ya sabemos que esta población sería de 1500. Y por último tenemos el año 2003, que bueno, en lugar de t, deberíamos de poner los años transcurridos, que del 2000 al 2003 han pasado 3 años.
y se realiza la sustitución, que sería 500 por 3 a la 3 medios. 3 medios. Y eso yo lo que hago es reemplazarlo en la calculadora. Que en ese caso, si yo realizo esa misma igual que las anteriores, me va a dar de nuevo un aproximado. Y el aproximado va a ser de 2598 mamíferos. Entonces en este caso tendríamos 2598. Y acá estaría cómo completar una representación tabular de un tipo de estos problemas exponenciales. Ahora vamos a ver cómo realizar una gráfica o una representación gráfica de estos casos. Para realizar la representación gráfica de este tipo de problemas, podemos usar un software. En este caso voy a usar el llamado Symbolab. Entonces, vamos a ver cómo introducir en Symbolab este tipo de ecuaciones. En este caso, para realizar lo que sería la gráfica de una representación, al menos en este caso exponencial, pues lo que debemos introducir sería el criterio. Nosotros tenemos que introducir el criterio en la aplicación o en la página que a mí me resuelva lo que serían este tipo de problemas. Entonces, si yo realizo en este caso acá abajo e introduzco el criterio, que sería primero poner los 500, después lo que se agrega es el valor de, aquí le podemos poner el exponente. Si vemos, voy a pasarme un poquitito para poner los paréntesis. Adentro iba el 3 y en el exponente iba una fracción que decía que era t medios. Entonces yo ya introduje el criterio exponencial que tenía. Lo que hago es darle ir, esperamos a que cargue y acá abajo me va a representar la gráfica. Entonces yo ya tendría esta gráfica, que la voy a dejar puesta un poquito más bonita ahorita, pero esta sería la gráfica de la representación, al menos de la ecuación que me permite ver cómo va a ir el crecimiento de mamíferos pasados y transcurridos los años. Aquí podemos ir viendo los años cómo van a ir pasando y cómo se va a ir moviendo la gráfica. Entonces acá abajo tendríamos los años que transcurrieron y aquí vamos a ir teniendo la población de individuos de cómo va a ir creciendo según los años que van pasando. Para esto nos ayuda la gráfica, para ir viendo de una manera un poquito más ordenada lo que sería el crecimiento de la población. Entonces, para esto se pueden usar diversidad de aplicaciones, como por ejemplo Photomath, como por ejemplo GeoGebra y muchas otras más que pueden buscar y que pueden utilizar que les faciliten la graficación de funciones. Por ahí estaría el tema, espero que hayan entendido y cualquier dudita estoy atento a escucharlos.